¡No mames otra vez! ¡A la verga! Hola y bienvenidos nuevamente a su canal donde hablamos sobre el arte de las cosas. Y esta semana vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que a mí me gusta mucho: los videojuegos. Y es que este tema surgió después de que en los últimos meses tenemos muchos lanzamientos próximos, como la noticia del lanzamiento de Hollow Knight Silksong, que en lo personal, aunque lo he jugado muy poco, creo que es un videojuego totalmente hermoso, gráfica y visualmente, y a mí me gusta mucho eso. Entonces vamos a lo que venimos. ¿Los videojuegos son arte o no lo son? Y es que esta pregunta ha dividido a muchos críticos, artistas, filósofos e incluso gamers por mucho tiempo, décadas completas. Que este debate a lo mejor hace unos 30 años hubiera sido casi imposible. Y es que el primer videojuego fue en 1952. Y aunque la industria ha evolucionado muchísimo, el debate sigue vivo. Y este tema lo vamos a explorar desde la perspectiva artística. Así que si eres gamer o simplemente medio curiosón y chismosón y te gustaría aprender más sobre la naturaleza de este tipo de manifestación, quédate que se va a poner bueno. Y antes de adentrarnos a este análisis de los videojuegos, primero necesitamos definir qué es arte. Y para serte totalmente honesta, puedo decirte que esa respuesta no es simple, no es sencilla, no es fácil y quizá no existe. Pero primero, vamos a dar la definición que para muchos ayuda a validar ciertos conceptos. La Real Academia Española define arte como la manifestación de la actividad humana con fines estéticos o comunicativos, valiéndose del recurso como la plástica, el lenguaje o el sonido. El problema es que esta definición es muy amplia. Tan amplia que básicamente cualquier cosa podría ser arte. Y es que a lo largo de la historia se había llegado a un consenso que bastaba para definir qué era arte. Sin embargo, a principios del siglo XX, esta definición se fracturó y voló en 1000 pedacitos, donde solo pocos grupos siguen utilizando este tipo de definiciones. Podemos resumir que esta palabra no tiene un origen concreto, ni un uso universal. Por ejemplo, en francés, la palabra arte por sí misma no implica ningún elemento estético. Elemento estético se define como la teoría filosófica de la belleza y su relación con el ser humano. Pertenece a un razonamiento lógico de la humanidad y a los principios fundamentales de la misma. O sea, que la definición de estético va a depender del concepto de belleza que se tenga en una concepción social. En francés, también en segundo lugar, se utiliza la palabra arte para denominar cierto dominio en una actividad creativa. Y una actividad creativa es un proceso, es como un conjunto de fases a seguir. Un proceso que dé como resultado algo nuevo u original, que debe servir para resolver un problema o una necesidad. Sin embargo, pues no hay una definición clara. En la antigüedad, llamemos en la Grecia clásica o Grecia antigua, no existía un término en griego que definiera algunas actividades de forma directa. Ni siquiera esta lengua que es tan rica puede definir arte, ya que está más relacionada a la actividad de los obreros, o sea que no había artistas, había obreros. Obreros pintores, obreros escultores, obreros carpinteros, obreros zapateros. Era más un oficio. Por lo tanto, la palabra arte está más relacionada y derivada del latín ars, que significa habilidad. Más tarde, en la Edad Media, se utiliza esta palabra en latín para hacerla en plural y poder definir qué son las bellas artes. Se establece la clasificación de artes liberales y artes mecánicas. Sin embargo, se siguen aplicando nociones de habilidades técnicas y sigue sin haber ninguna concepción estética. Pero esta definición de artes mecánicas y artes liberales no iba a sobrevivir a los cambios culturales del Renacimiento. Lo único que propició esta clasificación fue una jerarquización.
o sea, qué está más padre y qué no tanto. Durante los siglos XIX y XX, con el florecimiento de la pintura en Francia, se impulsó la exposición del arte al público, ya no solo a cierto grupo monárquico o que tenían mucho dinero. Y con ello surge el término de bellas artes como tal, que se utiliza todavía actualmente. Y con este término surgen las escuelas de bellas artes, los museos de bellas artes, el Instituto de Bellas Artes, la Dirección de Bellas Artes, hasta que estas palabras fueron acaparadas por todas las instituciones, llegando incluso a designar el estilo académico, donde pelucearon a varios artistas como Monet, Cézanne, Manet, Renoir, Degas, Pizarro y Morrison. Estos hombres y mujeres que más tarde serían los fundadores del impresionismo. Sí, esas pinturas con pinceladas gruesas, rápidas, que a todo el mundo les gusta. Las escuelas pronto copiaron este sistema de las instituciones de bellas artes e impusieron formas de pintar. No solo en París, sino en varias escuelas a lo largo del mundo, que rechazaron a muchísima gente, incluyendo a cierto señor austriaco de bigote chistoso, que más tarde sería el responsable de uno de los más grandes desastres mundiales. Prácticamente este término no funcionó ni en francés ni en ninguna otra lengua. Con la llegada de la modernidad y la individualidad del artista, los nuevos sistemas filosóficos redefinieron la belleza y por lo tanto el sentido estético. Pero básicamente este término solamente es adaptado y especulado, por lo que definir arte resulta ser totalmente insuficiente. Sin embargo, podemos encontrar ciertos puntos principales. Es una habilidad únicamente humana, así que lo siento. Ni el perrito, ni el elefante, ni el chimpancé, ni el delfín, ni ningún otro animal puede ser arte. Es razonada y consciente, o sea que cada cosa que hagas tiene que ser pensada desde el inicio y cómo se va a hacer y para qué. Que requiere habilidades técnicas, intelectuales o conceptuales en función de la creación y puede o no tener espectador. Y ahora sí, ¿qué es un videojuego? Un videojuego, por definición, es un software interactivo con reglas, objetivos y retroalimentación, diseñado para el entretenimiento, donde el jugador puede vivir distintas experiencias. Los videojuegos combinan música, narrativa, arte visual, diseño de sonido, animación y dirección, pero sobre todas las cosas, interacción. Y es esta interacción que se utiliza para contar historias, provocar emociones o transmitir mensajes. Una crítica muy común es que los videojuegos, al tener objetivos o reglas, e incluso al ser de entretenimiento, hace que se pierda totalmente la profundidad artística. ¿Pero qué el arte no puede ser interactivo? Para ser justos, vamos a evaluar los videojuegos con ciertos criterios dentro del arte. ¿Tienen complejidad técnica? ¿Tiene una propuesta estética? ¿Comunica o expresa emociones o ideas? ¿Son representativos de las visiones de sus creadores? ¿Tiene valor intelectual, emocional o social? Y si un videojuego cumple con estos puntos, ¿por qué no podría ser arte? ¿Y a quién se le ocurrió la grandiosa idea de poner este debate sobre la mesa? A un señor llamado Roger Ebert, en el 2012. ¿Quién es este señor? Un crítico del arte. En este canal no apoyamos el discurso de los críticos del arte. Publicando su artículo titulado "Los videojuegos nunca podrán ser arte", muy agresivo. Y con este título tan agresivo, fue muy mal recibido por la comunidad gamer, con justa razón. Sin embargo, rápidamente, uno de los creadores más famosos del rubro de los videojuegos, llamado Hideo Kojima, creador de Metal Gear, comenta: "El arte es algo que radia del artista, la persona que crea la pieza de arte. Si pasan 100 personas y una sola de ellas es cautivada por la pieza, eso es arte. Pero los videojuegos no intentan capturar a una persona. Un videojuego debe asegurarse de que las 100 personas que jueguen disfruten del servicio que provee el videojuego. No es arte. El arte es lo que encontramos en los museos, ya sea una pintura o una escultura. Lo que yo hago, lo que los creadores de videojuegos están haciendo, es dirigir el museo. Y yo no podría estar más de acuerdo con él".
Pero entonces, ¿por qué se abre este debate? ¿Por qué la crítica parece querer o ponerle un pedestal o quitarlo definitivamente para los videojuegos? ¿Por qué muchos gamers quieren que se les dé esta aprobación? Lo único que se está haciendo es querer que un sistema académico o un sistema artístico le dé su aprobación. Sin embargo, no creo que los videojuegos necesiten de esta aprobación. Y es que en mi investigación he encontrado a varias personas críticas sobre los videojuegos. Mencionan que al ser interactivo o de entretenimiento podría quitarle ese carácter artístico. Pero existe arte de entretenimiento, existe arte lúdico, que el lúdico es como un juego. Y claro que existe arte que depende de la interacción del espectador. Y aquí no estoy para discutir si el arte contemporáneo es arte o no, ni tampoco el arte conceptual. Por lo tanto, voy a mencionar algunos ejemplos que tienen la aprobación de este sistema artístico. Por ejemplo, el performance, que necesita interacción del público forzosamente para poder funcionar, tales así como los ejemplos del performance God Peace de Yoko Ono o varios performances de Marina Abramovic. Así que utilizar este tipo de argumentos para no tomar en cuenta los videojuegos como una manifestación artística podría resultar carente de congruencia. Muchos argumentan también que tan solo el uso del software, es decir, de un programa de computadoras para la realización de los mismos, da por hecho que ya no puede ser parte de un grupo artístico. Sin embargo, existen muchas obras validadas por este mismo sistema artístico que utilizan la tecnología como medio. Un ejemplo de esto es la obra de Rafael Lozano Hammer y la obra de Can't Help Myself de los artistas Sun Yang y Peng Jung. En la actualidad, el Museo MoMA de Nueva York ha integrado los videojuegos como parte de su colección y su exhibición de diseño e interactividad desde el 2018. Entonces, si lo que se buscaba era la aprobación del sistema artístico, los videojuegos ya la tienen. Sin embargo, me gustaría destacar mucho el proceso creativo de los videojuegos. Y sí, de este videojuego surge una leyenda. Así es, estoy hablando de Mario Bros. Pero también estoy hablando de su creador, Shigeru Miyamoto. Él no solo creó el universo de Mario Bros, sino también de Legend of Zelda. Y podemos ver la evolución de ambos juegos a lo largo del tiempo. Pero una de las premisas de estos videojuegos proviene de una de las motivaciones y gustos más grandes de Miyamoto: la exploración, ya que de niño él amaba caminar, explorar, colectar objetos y observar su entorno. Y este gusto lo llevó a sus creaciones. Todos los que hemos jugado estos títulos sabemos que es la premisa de ambos títulos: explorar mundos y lugares e ir recolectando objetos que nos facilitarán nuestra misión. Akira Nishitani, creador de Street Fighter, solía salir y tomar fotografías de varios lugares representantes de la cultura de cada personaje, ya que él creía que si diseñaba un videojuego para el mundo debía de estar contenido en ese videojuego. Junto con Akira Yasuda, crearon personajes increíbles de forma visual, haciéndolos cada vez más complejos, con distintos vestuarios e incluyendo a uno de los personajes femeninos más representativos de los videojuegos, Chun-Li. Un personaje con una gran personalidad, un carácter y un valor que hasta el momento no se había visto tan común en los videojuegos, que es un personaje femenino independiente que no necesita ser salvado. Hace muchos años los videojuegos no contaban con la tecnología con la que se cuenta en la actualidad, por lo tanto, por más realismo que se buscara dar en esos videojuegos, pues era casi imposible. Por lo tanto, debían transformar estos diseños para poder adaptarlos a la tecnología de ese entonces. Debían resumirlos, sintetizarlos, modificarlos, y esto no es más que la abstracción, un recurso artístico. Yoshitaka Amano es un gran artista que ha destacado por sus trabajos en el anime. Su estilo ha evolucionado hasta crear personajes de fantasía e imaginación, ilustraciones sumamente complejas, llenas de texturas y detalles. A él llegó una comisión: crear los personajes de Final Fantasy, por lo cual le solicitaron la creación de personajes, monstruos y escenarios, tierras lejanas y obras increíblemente complejas, que terminaron siendo adaptadas a bits. Pero también la tecnología ha evolucionado al grado de que cada vez más estas representaciones son parecidas a las ilustraciones. Katsu Tanaka, creador de los efectos de sonido de Nintendo en los 80s, comenta que él obtuvo su inspiración recorriendo las calles de Japón. Él era responsable de crear los sonidos que ayudarían al jugador a saber qué está haciendo, qué se aproxima, en qué debe mantener su interés y cómo podría reaccionar a diferentes escenarios, siendo los efectos de sonido muy importantes para los videojuegos
juegos que desarrollaba Nintendo en ese momento. Y podemos tener esa diferencia de sonidos o incluso de música en títulos como Minecraft, cuya música es totalmente aleatoria. Y esto justamente para evitar que el jugador se predisponga a ciertas acciones y que trate de vivir el juego mediante su propia experiencia. Historias como estas podemos encontrar miles, como la banda sonora diseñada y creada por Christopher Larkin del videojuego de Hollow Knight, que crea una atmósfera melancólica, inquietante, que refuerza el aislamiento del mundo subterráneo. Las transiciones musicales suaves guían emocionalmente sin distraer, y los efectos de sonido, de ecos, chillidos, crujidos, goteos, refuerzan la sensación de exploración. La música establece un tono emocional al entorno. Puede llevarte de la melancolía a la soledad o a la tristeza. Muchas veces la música llega a reemplazar diálogos para poder contar una historia o expresar emociones. Estos cambios sutiles de música pueden señalar un cambio de narrativa o un estado de ánimo según la escena. Temas musicales memorables como The Legend of Zelda o de Final Fantasy se vuelven íconos que refuerzan la identidad de los juegos. Incluso pueden evocar recuerdos o nostalgia muchos años después, que bien podría ser mi caso. Me hace recordar cuando mi papá nos compró el Super Nintendo y jugábamos en la sala. Nos enseñó a utilizarlo. Y para mí, la banda sonora de Donkey Kong Country es una de las mejores. La música y los efectos de sonido no son solo accesorios, son herramientas narrativas, emocionales y funcionales que mejoran la experiencia del usuario, o sea, del jugador. Aportan identidad al juego y aumentan la inmersión. También podríamos encontrar distintas técnicas artísticas dentro de los videojuegos, y este es el caso de la escultura. Así es, estoy hablando del modelado en arcilla, que se puede apreciar en el videojuego The Midnight Walk, que se caracteriza por un meticuloso proceso artesanal, haciendo cada personaje en escultura en arcilla, incluyendo los escenarios, otorgando una textura y diseño únicos. La animación es totalmente en stop motion, es decir, que las figuras de arcilla fueron fotografiadas cuadro por cuadro, generando movimiento, tal como películas de stop motion como The Nightmare Before Christmas, The Corpse Bride, Frankenweenie o Coraline. Estas fotografías fueron digitalizadas, generando así la animación. Y esta estética artesanal no solo define la estética del juego, sino que también influye en la estética inmersiva. Y yo sé que me faltaron muchísimos juegos que tienen una estética visual increíble, así como una identidad. Y quizá este análisis te parezca un poco vago. Y tampoco puedo definir si los videojuegos deberían de ser arte o no. Pero lo que sí te puedo decir es que estos contienen arte. Ilustraciones, referencias culturales, el carácter humano, la música, danza, diseño, habilidad técnica, diseño arquitectónico e incluso la crítica a la sociedad moderna. La clave está en cómo están hechos, qué buscan comunicar y cómo nos hacen sentir al espectador. Porque al final, el arte es una conversación y los videojuegos, más que ningún otro medio, nos invitan a participar de él. Quizás es buen momento para dejar de pretender que sean algo y empezar a valorarlos y apreciarlos por lo que son. ¿Y tú qué opinas? ¿Has jugado un videojuego que te haya marcado? ¿Hay algún título de videojuego que te gustaría nombrar como una obra de arte? Yo espero que cambie tu percepción si pensabas que los videojuegos son solo un jueguito. Déjame en los comentarios qué te parece, si hay algún título que te guste muchísimo o si te gustaría que hablara sobre algún concept art de un videojuego, algún tema que te interese. No olvides dejarme like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.